Buenas noches, estamos en una nueva edición de Surtidos. Buenas noches, Ceci, y una muy especial porque es nuestra última edición del programa. Así es, nos encontramos en el magnífico estudio de televisión de la Universidad Nacional de Quilmes para culminar con un proceso de aprendizaje de la mano de los profesores Daniel, Damián, Pablo y Matías. Como sabemos, estuvimos cursando todo el cuatrimestre la materia de producción audiovisual y hoy nos vamos a despedir en el programa. Ok, los saluda Franco y Cecilia para comenzar con el programa. Tenemos un gran programa donde vamos a abarcar desde la ley base hasta el deporte y también hay un invitado muy especial, ¿no, Ceci? Sí, nos acompaña hoy Daniel Snittisker, perdón, hay problemas con el apellido, es un poco difícil. Un poco difícil. Le pedimos disculpas a nuestro invitado. Bueno, ¿te parece si arrancamos? Dale, está bien, empecemos con la ley base, ¿te parece? Dale. Hace 2 días se empezó a regir la ley bases en todo el país, aprobada con media sanción en el mes de abril y bueno, vamos a hablar un poquito sobre los puntos más que creemos más significativos de esta ley. Tenía 664 artículos originales, de los cuales luego del debate en enero y febrero de 2024 quedaron 234. Vamos a ir presentando algunos de los puntos más destacados, como por ejemplo, su aprobación fue el 28 de junio, con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Bien, comenzamos con las facultades delegadas. Este punto permite que por un año el presidente de la Nación Las facultades delegadas eran 11 materias, pero en la versión actual solo quedaron 4. Avanzamos un poco con el régimen de incentivo a grandes inversiones. En este punto se le ofrecen a las grandes empresas beneficios para que lleven a cabo en el territorio argentino, digamos, inversiones, proyectos de toda esa rama de más de 200 millones de dólares. En este punto hay mucha controversia, hay muchas críticas porque, digamos, este artículo no contempla el cuidado del medio ambiente, no, digamos, uno de los beneficios que se le otorgan a las grandes empresas es que puedan importar maquinaria de industria sin que se le cobre ningún agregado. La inversión está dirigida a agroforestales, de infraestructura, de minería, energía y tecnología. En cuanto al paquete fiscal, se destaca que vuelve el impuesto a las ganancias, y esto afectaría a casi 1 millón de trabajadores. Solteros que tengan ingresos superiores a 1.8 millones de pesos brutos y para personas casadas con hijos con ingresos de 2.4 millones de pesos brutos. Se reduce el impuesto a bienes personales. Esto quiere decir que aquellos que posean una gran riqueza entre sus bienes deben pagar menos por poseerla. El blanqueo de capitales también desliza su límite y de ahora en más podés blanquear hasta 100.000 pesos brutos. Antes era 70.000 pesos brutos. Y Ceci, te pregunto, ¿cómo quedaron las privatizaciones? Las privatizaciones quedaron y vamos a verlas en detalle. Es una lista, ahí estamos presentando en pantalla una de las diapositivas que tenemos preparadas. Quedan fuera de la lista de privatización, que era lo que más preocupa al pueblo argentino, Aerolíneas Argentina, El Correo Argentino y Radio y TV Argentina. Luego quedan, por otro lado, pueden llegar a ser privatizadas, mas no están siendo privatizadas en este momento, Intercargo, Aeropuerto, que son servicios de aeropuerto, discúlpame, Energía Argentina, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Por último, pueden llegar a ser privatizadas o concesionadas las empresas Trenes Argentinos, AISA, Belgrano Cargas y Logística y Corredores Viales. Durante la sesión en la que se aprobó la ley bases, surgieron enfrentamientos entre la Policía Federal y las fuerzas de seguridad, y los manifestantes fuera del Congreso. Esto trajo 33 personas detenidas y se inició un expediente en la Justicia Federal. Luego de la aprobación y de esta evidente manifestación dentro de algunas partes del pueblo argentino, hay opositores y para digamos, el sector opositor, en relación a la ley bases y a los artículos detallados,
nada, decidieron que se va a judicializar el impuesto a las ganancias porque le parece injusto que al pueblo trabajador se le sigan cobrando impuestos mientras que reducen los impuestos a bienes personales para personas que posean una gran riqueza. Entonces, hay otros puntos que van a ser mucho más difíciles de revertir si se quiere porque van a durar 30 años, como el RIGI, que ofrece 30 años de estabilidad fiscal. Bueno, como ya mencionamos, hoy decidimos hablar sobre qué es esta ley base, ¿no? Y salimos también a las calles para preguntar qué es. Nuestra compañera Angie va a ir con el reportaje que hizo en las calles. Hoy venimos a preguntarles a la gente de Bernal qué piensan sobre la ley bases. Acompáñanos a conocer sus opiniones. Te quería preguntar si tenés idea de la ley bases, ¿conoces? Sinceramente no. No la conozco. Me suena, pero no lo conozco. La ley bases en materia estrictamente laboral que se discutió en Argentina y se sancionó en los últimos días, incluye varios puntos clave que han generado tanto apoyo por parte de los empresarios como controversia por parte de los trabajadores. Algunos de los puntos principales de esta reforma son el periodo de prueba, que se extiende hasta 1 año, la eliminación por sanciones al trabajo no registrado, el contrato de trabajadores independiente, el fondo de cese laboral, las facilidades para ocultar las relaciones laborales y la figura de colaborador, la tercerización laboral y las modificaciones en las licencias por embarazo, entre otros. Estos cambios, según los creadores de la ley, buscan modernizar el marco laboral argentino, pero han generado preocupación entre sindicatos y trabajadores por la posible precarización del empleo y la pérdida absoluta de los derechos laborales adquiridos. Parece que siendo una ley que afecta tanto a los trabajadores, hay tanto desconocimiento en la calle, ¿viste? Demasiado desconocimiento y poco trato en los medios nacionales y públicos. Claro, bueno, llamamos a Ángeles para ver qué opinión tenía sobre esto y para que incursione más sobre este tema. Gracias, Franco, así es. El tema que nosotros vamos a tratar hoy es un poco contarles los datos sobre el desempleo y ejemplificar con un tema de despidos de uno de los hospitales públicos. Si pueden pasar por favor las placas, tenemos los datos de desempleo. 7,7 subió el desempleo. Se estima que alrededor de 126.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo formales y tanto en el sector público como en el sector privado, esto gracias a las políticas de este gobierno. Y bueno, tenemos para ejemplificar el caso del Hospital Posadas, en el cual se despidieron 100 personas aproximadamente de especialidades. El Hospital Posadas es un hospital de alta complejidad de la zona oeste en el que se atienden las demandas de la provincia de Buenos Aires. Y en este hospital se despidieron a 100 profesionales aproximadamente de ramas muy específicas y muy demandadas por la población, muy necesarias, como profesionales del cáncer, endocrinólogos, enfermeros y otros especialistas de antigüedad que no tenían faltas. Se los despidieron de manera cruel por email y bueno, ¿tenemos las placas? Okay. Y bueno, nada, ahora tenemos para mostrarles, con respecto al panorama del empleo a futuro, preguntamos a la gente. ¿Qué opinas sobre el punto que permite que los empleadores puedan tener personas en negro sin registrarlas? Me parece algo horrible porque en la actualidad Argentina, en vez de ser más solidario con el empleado, parece que lo quieren castigar, porque uno quiere buscar trabajo, estar en blanco y tener aportes jubilatorios. En vez de ayudarnos mutuamente, parece que quieren castigar al empleado. El empleado nunca en Argentina se deja pisotear y siempre quiere ser escuchado. No, para muchos debe ser negativo. En mi caso no me ha pasado, pero sí, he escuchado comentarios y sí, para muchos es bastante negativo porque a veces necesitan laburo y bueno, se quedan trabajando
y no tienen certeza de si se van a quedar o no. Bueno, le pasó a una compañera, pero bueno, nosotros no entramos en negro. 3 meses por ahí uno no llega a demostrar todo lo que su potencial o lo que puede dar por la Pero tenés empresa. en cuenta que esa persona no va a tener los mismos derechos que un trabajador registrado, que va a tener que estar un año. ¿Tenés razón? Sí, Entonces, ¿cómo lo ves? sí, ahora sí, lo veo mal. ¿Lo ves? Sí, no Por una parte me mal y por otra beneficia. bien. Entonces, No beneficia a nadie. Agradecemos la recomendación de nuestra compañera Ángeles sobre este ámbito laboral de la ley Bases. Se notó mucho la desinformación en el público, en la calle, la gente que va a trabajar día a día, porque fue a hacer preguntas en una estación donde claramente todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches hay gente transportándose a su trabajo diario. Para ampliar un poco en este panorama vamos a ver las palabras de Isabel Galarza. Nuestra compañera Milagros nos trae su testimonio. Isabel es secretaria general de la seccional de Varela, Berazategui de UTEDIC, que es el Sindicato de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, que nos habla más sobre las consecuencias de la nombrada ley. Vamos a ver un poco de este reportaje. ¿Cómo afecta a los trabajadores en relación de dependencia? La ley Bases ya está ahí dentro del boletín oficial. Lo que falta es la reglamentación. Entre las cosas que se aprobó en la ley Bases están las facultades del Poder Ejecutivo para poder realizar decretos de emergencia. El cambio en el ámbito laboral es radical. Una de las cuestiones que propone es que a partir de 3 empleados pueden tener relación de dependencia. Si son hasta 3, trabajan en negro. Las multas a los empleadores se les saca, lo cual aumentaría el trabajo no registrado porque no tendría consecuencias. En las leyes anteriores había trabajo en negro, aun cuando la ley tenía una consecuencia para los empleadores, una multa importante, y aparte el trabajador podía después judicializar. Ahora con esta ley no se va a poder judicializar y es más, habilita hasta 3 trabajadores en una institución que puedan trabajar sin estar registrados. La relación que tenía el empleador de responsabilidad con respecto a la integridad del trabajador tampoco está. Y con respecto a las indemnizaciones se va a establecer el sistema que utiliza la UOCRA. ¿En qué afecta a las nuevas generaciones? Es una quita de derechos, es un nuevo modelo que quieren instalar para las nuevas generaciones, muchas de las cuales ya tienen ese modelo porque no tienen garantizado vacaciones, no tienen relación de dependencia, si trabajan cobran, si están enfermos no. Creo que es una precarización y es una regresión en cuanto a lo laboral. ¿Se puede tener un panorama de lo que viene a futuro con la ley Bases? Una clara intención de sacar del medio a los sindicatos, intentado a través de la cuota solidaria, pero que no llegó a término eso, pero después también quiere restringir la acción de los sindicatos. Imaginamos que por el perfil no va a estar bueno para los trabajadores, pero también dependerá de los trabajadores y de la lucha que podamos emprender, aunque la protesta también está penalizada y se habla en la ley Bases especialmente sobre eso. Nosotros interpretamos que vamos a ir a una negociación con el Poder Ejecutivo, que las instituciones van a persistir esta crisis, tendremos que buscar nuevas estrategias para poder consolidarnos desde nuestro rol, pero la salida es siempre colectiva y tenemos que unirnos para ver cómo salimos de esta difícil situación en la que nos pone el gobierno a través de la ley Bases. Bueno, Ceci, un panorama demasiado desalentador, ¿no? Sí, más que nada para nosotras que somos las futuras generaciones, que todavía no estamos, quizás algunos sí, quizás otros no estamos insertos en el ámbito laboral y bueno, el panorama no es nada alentador, realmente. Bueno, sobre todo uno de los aspectos que me llama más la atención es el trabajo no registrado. Cómo el empleador no va a contratar a personas con todos los derechos que le corresponden a cada uno. La verdad es algo muy preocupante y espero que se pueda seguir tratando porque en este momento la ley Bases se sigue tratando artículo por artículo y así como se puede judicializar el artículo impuesto a las ganancias, quizás también se pueda llegar a algún tipo de acuerdo o edición dentro del ámbito laboral. Bueno,
Perfecto, ¿te parece si presentamos a nuestro siguiente invitado? Podemos incluso ver con él cómo vive como parte de la cultura todos estos cambios políticos y sociales. Dentro de todos los cambios se encuentra el cierre de Inca, el desfinanciamiento del Inca, el cierre de Telam, digamos, bueno, todos los problemas que trae este gobierno y toda la posición que evidencia en relación a la cultura, ¿no?, del pueblo argentino, que hay películas que ganaron Oscar, hay películas muy famosas. Y bueno, nada, vamos a pasar un poco a nuestro invitado, que es Daniel Snitifker. Espero haberlo pronunciado bien en esta ocasión. Es licenciado de acá, de la casa, de la Universidad Nacional de Quilmes. Es escritor, es profesional gastronómico también, aficionado a la música y a la fotografía. Es productor cultural y dentro del conurbano bonaerense ha realizado eventos culturales durante muchos años, promoviendo la música y la literatura sobre todo. Además es escritor, publicó desde 2011 3 relatos y hoy se encuentra con nosotros para contarnos un poco de la publicidad de su primera novela, Ciudad Dormitorio. Pasamos con Daniel Snitifker y nuestra compañera Joana, que le va a hacer unas breves preguntas para conocer más a nuestro invitado. Vamos allá. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Un Joa? gusto ¿Cómo estás? tenerte acá, muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo para venir para acá. Bueno, primero que nada quería preguntarte a vos, teniendo en cuenta que sos un productor cultural, que estuviste haciendo un montón de proyectos y también sabiendo de primera mano la garra que le pones a todos los proyectos, ¿cómo ves vos la situación en Argentina con respecto a la cultura y el arte actualmente? Hay una situación crítica, desde que asumió este nuevo gobierno. La cultura y la educación parecen ser algo de segunda mano, algo desechable. Lo podemos ver con el desfinanciamiento de las universidades, todo el problema que generó no girar los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales. El intento de avance contra el Fondo Nacional de las Artes, que es un ente autárquico que se financia, se autofinancia, que finalmente, bueno, debieron dar marcha atrás. El Inca es también el último caso, donde se cree que la cultura es algo que no merece la pena ser fondeado, no merece la pena ser sostenido, y en cambio sí destinar esos fondos a condonar deuda de grandes empresas, o hablaban recién del RIGI, donde flexibilizar lo que es lo que las empresas deben girar al Estado en función de sus ganancias, el blanqueo, que permite que personas con grandes ingresos que no hayan declarado no paguen impuestos por eso. Entonces hay una clara orientación por parte de este gobierno a digamos, mejorar aún más la condición de cierto estrato social, que no somos nosotros, básicamente. Claro. Después, ¿cómo lo ves vos como comunicador? Porque también sos comunicador social. A ver, yo creo que la comunicación en el último tiempo, Internet nos dio una gran apertura, somos como una generación que participó en los primeros blogs, poder opinar, poder participar, digamos, de lo que es la arena pública sin tener un micrófono, una infraestructura como un canal. Y eso me parece fantástico, que diferentes opiniones y diferentes ideologías se crucen ahí. Lo que sí ocurre, y no le veo como una salida, hoy estamos en una especie de mundo feliz, como el de Aldous Huxley, donde una verdad o una noticia verdadera naufraga en cantidad de noticias falsas, de fake news, de esta suerte de neoverdad, de una mentira validada. Entonces eso hace que sea muy difícil distinguir cuando nos hablan qué es lo verdadero, qué es lo noticiable y qué no.
y entonces es un rol donde hay que ser muy fino como comunicador a la hora de nada, justamente, valga la redundancia, comunicar algo. Tarea difícil. Y aparte de tarea difícil, vos decidiste ser escritor. ¿Cómo es ese proceso a decidir tomar ese camino, digamos? Mirá, la verdad que es un camino difícil, no sé si uno lo termina eligiendo, si no hace lo que puede con lo que tiene y con lo que sale. Yo creo que esto empieza siendo un lector, digamos, como muchos, pero por alguna cuestión de la personalidad o de la iniciativa, sentí que no solo podía quedar en leer, sino que tenía que hacer algo con la imaginación y con lo que todos esos libros me generaban. Y bueno, fue un poco volcarlo a la producción propia. Y esto arranca prácticamente de preadolescente, cuando empiezo como a leer. Empiezo casi simultáneamente a escribir. Durante muchísimos años eso fue una producción propia, digamos personal, de no mostrarla. Y el paso por la UNCI, creo que Ana Yusid fue como una referente muy grande a la hora de animarme a publicar. De hecho, mi primer libro, el 2010, estaba entre los agradecimientos de ella, porque fue siempre una impulsora de la producción, de la crítica, de la lectura, del compartir. Entonces, en esos talleres con Ana, de empezar a escribir y que otras personas te empiecen a leer y pararte delante de una clase y compartir algo, fue como el puntapié donde, che, esto se puede empezar a girar. Y bueno, eso dio paso a que se publique un libro en 2010, un segundo libro en 2014, y bueno, era la novela, ¿no? Que tenés ahí en la mano, que es la de la última. Hermosa edición, editada. Además. Una hermosa gran edición. Sí. Bueno, la gente no lo puede ver, pero tienen todos los capítulos como dibujos referenciales, instrucciones, todo. Y un poco también me quería detener en eso, ¿no? Es tu primera novela también. O sea, habías escrito 3 libros de relatos y esta es tu primera novela. Exacto. ¿Qué te llevó a escribir Ciudad Dormitorio? ¿Qué fue eso que te despertó? Yo leí por ahí unas cositas, pero me gustaría escucharlo de vos. Mira, Ciudad Dormitorio un poco surge de... mucho de mi escritura son anécdotas o situaciones personales. Uno al empezar a andar o en la calle empieza a acumular experiencias. Y lo que hace la escritura básicamente, o desde mi lado, es poner un poco de ficción a eso y meterlo entre un relato. Entonces, parte a partir de algunas experiencias personales, donde después se le da un giro, ¿no? No todo lo que nos sucede tiene un valor literario, o sí, pero si no, creo que la clave está en cómo contarlo. Entonces, básicamente parte de eso, de experiencias, en esto de ir a recitales desde muy chico, a eventos culturales, tocar con bandas. Entonces eso es un caldo de cultivo que me parecía bueno, un universo que está bueno para ser contado, sí. Que quede una especie de relato de eso, de testimonio de lo que fue Berazategui y Quilmes entre los 2000 y los 2000 y pico, que digamos que es cuando transcurre la novela. Claro, hay una parte de la novela en donde están los personajes, el gordo, qué sé yo, y están diciendo como, che, estamos grandes para esto, pero sin embargo están ahí en la Festipunk. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es eso de estar ahí igual? Y porque uno nunca termina de irse de los lugares en los que se siente cómodo. Yo creo que hoy hablaban, cuando con los chicos presentaban esto de los eventos culturales, y uno sufre haciendo un evento cultural. Claro. Uno cuando es independiente, cuando no está financiado, cuando la plata sale de tu bolsillo y no sabes si la vas a recuperar después del evento, es muy difícil. Y cuando lo ves con el diario del lunes decís qué bueno que estuvo, pero en el momento, en el transcurso estás nervioso, que no cubrí, que no sabés si ya vas a parar el sonido, si uno quiere que las artistas que participan se lleven la plata que le merecen, que se merecen, digamos, por su arte. Y a veces en el medio digamos, de ese evento cultural uno está pensando más en cuestiones aledañas, digamos, y si esto no lo hago nunca más, con todo el esfuerzo y el dolor de cabeza, yo debería... O sea, estar en mi casa viendo una película o escribiendo, y uno reincide y vuelve a producir otro evento cuando, digamos, cuando se le pasó esa idea. Entonces creo que un poco ellos vuelven también por esa misma, por eso mismo que te acabo de explicar, que porque uno siempre vuelve al lugar donde se siente cómodo. Bueno, hay una partecita que yo me marqué acá,
que es cuando está hablando del personaje, uno, el gordo, que tiene la radio, que dice, bueno, nadie me escucha o casi nadie me escucha, y dice el narrador, había veces en que se entristecía, se preguntaba si todo eso no era el pedo. ¿Qué dice el autor de esta sensación del gordo y qué significa eso? Creo que todos la pasamos alguna vez, es sano que así suceda, y es sano seguir a pesar de sentirla. Yo creo que muchas veces, yo hice radio muchísimos años, en radios zonales de Quilmes, y efectivamente yo sentía que, eso es, por ahí quizás es autorreferencial, sentía que no me escuchaba nadie. Claro. Yo empecé a hacer radio en el último año de secundario, donde la música la llevábamos en cassette, después pasamos a los CDs, después, unos años después llegó el MP3. Entonces, a mí había algo de seguridad que me daba la radio de antena, es que no tenés el contador de views en una pantalla. Entonces yo tenía la esperanza de que al menos un remisero que va de Wilde a Florencio Varela, al cruzar por Andrés Baranda y 12 de octubre, capte la radio en la que yo estaba hablando o pasando música y se enganche hasta que la interferencia de otra radio local le haga perder la señal. Entonces, esa idea de no hay ninguna certeza de que alguien esté escuchando esto, fue algo con lo que viví siempre y lo seguía haciendo. Y de hecho, radio habré hecho 12, 13 años en diferentes lugares. ¿Y seguís viniendo a este tipo de eventos? ¿Seguís haciendo notas en las radios? Por suerte me siguen llamando, sí. Así que... y la escritura es lo mismo, uno escribe desde su casa sin saber que va a ser leído, sin saber que va a ser publicado. Lo bueno es que tuvo muy buena recibida este libro, por suerte. Por suerte estuvo... digamos, tuve la suerte de dar con una editorial que labura un montón, tanto desde la tapa como hablabas del diseño, sí, a la distribución, que es algo muy importante. O sea, tenés 500 libros, bueno, 1000 libros. ¿Qué haces con esos 1000 libros? Si lo tenés en un depósito no sirve de mucho. Entonces, además de lo difícil que es publicar un libro, escribirlo primero y después maquetarlo y que el libro salga, después esto es lo que pasa después con la edición, con la publicidad, con hacer circular ese material. Y la verdad tuvimos suerte que el material circuló bien. Tuvimos la suerte de presentarlo en la Feria del Libro de Montevideo, en Tecnópolis, o sea, se movieron un montón para que el libro tenga una buena recepción como finalmente tuvo. Bueno, y vamos a ir cerrando. Te quería pedir si nos querés leer un pedacito, un fragmento de tu libro. Te lo devuelvo. Bueno, a ver, vamos a leer cómo arranca. Vamos a innovar, vamos a empezar por el principio. Y dice, Festipunk se llama el capítulo. La mujer del almacenero le pasó la cerveza por una pequeña abertura de la reja a la altura de la cara. Cristian agarró la botella y caminó hasta el Dodge 1500 de Rulo, estacionado en la plaza. Entró por el lado del acompañante, buscó su encendedor en el bolsillo, lo acercó al pico de la botella, dio un golpe seco y la chapita salió despedida haciendo un pequeño estruendo. Rulo acababa de prender un faso. Cristian encendió el estéreo y parecía buscar algo en particular, pero de pronto se detuvo. ¿Te acordás que dial era el de la radio del Gordo? ¿No era 96 punto algo? Creo que sí, pero me hace interferencia con el programa del sommelier de café. ¿Sommelier de café? ¿Existe eso? No sé, el tipo se jacta todo el tiempo de que lo es. ¿Y el programa sobre café? No, es sobre viajes, llaman caretas de guita que viajaron a Tailandia, cosas así, cuentan cómo les fue y boludeces por el estilo. Ah, un programa bien menemista. Sí, boludo, mal. Y la radio tapa todo el tiempo a la radio del Gordo. Me dijo que el dueño está en juicio y todo porque el tipo tiene todo legal en la radio y parece que estos usan más potencia de la que tienen permitido usar. Cristian siguió moviendo la ruedita del dial hasta que se escuchó una voz muy poco radial hablando a demasiada velocidad entre una cortina de ruido blanco. Ahí está, pero se escucha medio para el carajo. Sí, pero si por ahí si movés un poco el auto para adelante se escucha mejor. Dale, no jodás. No voy a prender el auto para sintonizar al Gordo, no va a agarrar. Encima le va a costar arrancar porque lo tengo a gas. Sí, que va a funcionar, la puta madre, se quejó mientras bajaba del auto. Sacale el cambio que lo empujo, avísame si mejora. Cristian se bajó del auto y empujó lentamente. ¿Ahí se escucha? No, seguí, le gritó Rulo desde adentro.
Cristian empujó unos 5 metros hasta que en un momento la señal se escuchó más nítida. ¡Ahí, ahí! No, te pasaste, volvió a escucharse para el cojete. Cristian fue a la parte delantera del auto y empujó hacia atrás suavemente hasta que desde el interior Rulo le hizo una seña con el pulgar hacia arriba. Antes de meterse sobre el auto, vio los vidrios empañarse, estaba refrescando. Subió, Rulo le pasó primero la cerveza y después el faso. Se acomodó nuevamente en el asiento y prestó atención a lo que decía la radio, mientras Rulo clavaba la vista a través del parabrisa, más allá de los árboles de la vereda de enfrente. Bueno, muchísimas gracias. Te recontra agradezco por todo. Gracias a usted por la invitación. Bueno, hasta acá llegamos, seguimos con el resto del programa.